Muy buenos días a todos, queridos hermanos, que la gracia del Señor sea en cada uno de ustedes. Vamos a continuar estudiando la palabra de nuestro Dios. Vamos a empezar, hermanos, en este momento, si Dios lo permite, a continuar con nuestro estudio de San Mateo, capítulo 6, del versículo 9 al 13. Como tema principal tenemos aprendiendo a orar. Ahora vamos a estudiar el versículo 12. Dice de la siguiente manera: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta hora del día. Te pedimos, Padre, que tú seas en cada uno de nosotros, porque vamos a seguir, Señor, meditando de tu palabra. Vamos a seguir estudiando, Señor, en tu bendita palabra, Señor, que hemos de estudiar en este momento. Te pedimos, Señor, que nos des el entendimiento, el conocimiento, la sabiduría, Señor, con el fin, Padre, de tener ese conocimiento, Señor, pero sobre todo esa reverencia, ese temor, Señor, de cómo presentarnos delante de ti cuando oramos, Señor, cada vez que nos acerquemos contigo, Señor. Te pedimos, Padre, que nos des la capacidad para entender tu palabra. Te pido también que tú seas conmigo. Usa mi vida, Señor, aquí estoy, delante de tu pueblo y delante de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis estimados hermanos, vamos entonces a seguir con el estudio. Vamos a seguir aprendiendo cómo orar, cómo comunicarnos con nuestro Dios. Nos enfocamos entonces estudiando el versículo 12. Perdónanos nuestras deudas, como también perdonamos a nuestros deudores. En el estudio anterior, hermanos, en esa oración del versículo 11 que dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esa oración, hermanos, hay una sola petición para el cuerpo. Ahora bien, en el versículo 12, citando el puritano Thomas Watson, en este versículo 12 lo comenta de que hay dos peticiones. Primero, el versículo 12 dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Luego el versículo 13 dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder. Entonces, vemos aquí dos peticiones para el alma. Perdónanos nuestras ofensas, y luego dice: no nos metas en tentación. Observemos, por lo tanto, queridos hermanos, que debemos ser más cuidadosos con nuestra alma que con nuestro cuerpo. Es importante, claro que sí, el pan cotidiano, es importante la comida física, pero es más importante aún la comida espiritual. Y por lo tanto, hermanos, tenemos que ser más cuidadosos con la gracia que con el pan de cada día, y más deseosos de salvar nuestras almas que de alimentar nuestros cuerpos. De hecho, este pasaje, el versículo 11, se relaciona con el versículo 12. Se debe tener más cuidado con ella que con el cuerpo, es decir, tenemos que desear más nuestra salvación, nuestra salud espiritual. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 10, capítulo 10 del versículo 28: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo al infierno.
En este pasaje, queridos hermanos y amigos, por lo tanto, hacemos una sola petición para el cuerpo, pero dos peticiones para el alma. Y este es el estudio que vamos a estudiar, vamos a meditar, hermanos, de que es necesario confesar nuestros pecados, nuestras faltas delante del Señor. El cuerpo, nuestro cuerpo físico, no es más que la parte brutal, podemos decir de esa manera. Sin embargo, hermanos, muchos de nosotros nos preocupamos más por vestirnos que nuestras almas. Es decir, se preocupan más por vestir sus cuerpos que sus almas. Muchos de nosotros nos queremos vestirnos mejor y no es que esté mal, está bien. Se visten con las mejores ropas, se visten con los más ricos, o nos vestimos como aquellos que tienen mucho dinero, pero no importa cuán desnudas estén sus almas. No le damos mucha importancia muchas veces, hermanos, la salvación de nuestras almas. No obtienen las joyas de la gracia para abandonar el hombre interior. Acerca de alimentar sus cuerpos que sus almas, son abastecedores de la carne, se encargan de la carne, tienen la mejor dieta, pero dejan que sus almas se mueran de hambre. Y eso es triste, eso es fatal. Por eso es importante, amados hermanos, pedir lo que es necesario, pero sobre todo pedir la vida espiritual, que el alma sea atendida principalmente, porque la pérdida del alma sería fatal. Por lo tanto, queridos hermanos, tan pronto como Cristo dijo: Señor, danos el pan de cada día, pero luego añade inmediatamente: perdónanos, perdónanos. Él une la petición del perdón de los pecados inmediatamente a la otra del pan de cada día. Si nos damos cuenta, el versículo 11 y 12 se relacionan. Tienen una relación. Este significa que tenemos que pedir lo que es necesario, pero por otra parte, inmediatamente tenemos que humillarnos delante del Señor sabiendo que somos pecadores. Esta es la primera parte que quiero enfocarme, porque en este estudio, hermanos, lo vamos a dejar, la segunda parte lo voy a dejar para el próximo domingo, si Dios quiere. Quiero enfocarme solamente en el arrepentimiento y en la confesión de nuestros pecados. Sabemos, hermanos, que en la oración debe haber adoración, alabanza, gratitud, pero sobre todo confesión de pecado, confesión y arrepentimiento de nuestros pecados. Así que, queridos hermanos, tenemos entonces en este versículo 12, como vemos, nuestro Señor Jesús une la petición de pedir el pan cotidiano, pero luego añade inmediatamente la confesión de nuestros pecados. Sabemos, hermanos, que el pan de cada día puede satisfacer el apetito. El alimento físico puede satisfacer el hambre físico,
pero el perdón de los pecados satisface la conciencia. La mayoría de las personas, hermanos, que si tienen el pan de cada día, las cosas deliciosas de esta vida, entonces no se preocupan por la vida espiritual de aquellos que tienen pan cotidiano. No busquen más. Los que tienen comida no van a buscar más. No se preocupan por el perdón de sus pecados. Si tienen lo que los alimenta, no buscan lo que debe coronarlos. Pobre de nosotros, queridos hermanos, podemos tener el pan de cada día y sin embargo perecer por nuestros pecados. Eso sería fatal. El rico en el Evangelio tenía pan de cada día. ¿Se acuerdan de un joven rico? Tenía manjares, tenía cosas materiales, vivía bien, se iba feliz, vivía feliz porque tenía todas en sus manos, al parecer. Pero en el infierno alzó los ojos. Podemos ver esta historia en Lucas capítulo 16 del versículo 19 y 23. El Evangelio de Mateo lo narra de una manera diferente, donde nos dice: Señor, ¿qué me hace falta para tener vida eterna? ¿Qué me hace falta? ¿Y usted qué te hace falta? ¿Has perdonado tus pecados delante del Señor? ¿Has reconocido que has pecado contra Dios? Queridos hermanos y amados amigos, oyentes, oremos pues para que Dios nos dé de su perdón. Oremos pidiendo misericordia, pidiendo gracia, pidiendo benevolencia, piedad por nuestros pecados. Oremos al Señor para que nos dé perdón. El pan de cada día puede hacernos vivir cómodamente. El pan de cada día puede satisfacernos del hambre que tenemos, pero el perdón de los pecados nos hará morir cómodamente. Y eso tiene mucha importancia en este pasaje, en esta frase donde nos dice: perdónanos nuestras deudas. Perdónanos nuestras deudas. Aquí hay un término que se le da al pecado. Es una deuda. Es una deuda, la confesión de la deuda. Nuestras deudas es una oración, hermanos, en la cual tenemos que dirigirnos al Señor: perdónanos. Y es una condición en la que deseamos el perdón. Como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí hay una enseñanza, hermanos, es más bien, aquí hay no una, sino que muchas enseñanzas. Lo primero es el término que se le da al pecado. Es una deuda. El pecado es una deuda. Lo que allí se llama deuda se llama pecado. Lo que aquí se llama, hermanos, de hecho en otras versiones nos dice: perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas. Entonces, perdónanos nuestros pecados. Estamos diciendo que el pecado es una deuda y todo pecador es un deudor. Todo pecador es un deudor. Una deuda
surge por falta de pago de dinero o por no pagar lo que se debe. Entonces, le debemos a Dios obediencia exacta, y si no pagamos lo debido, estamos endeudados. Estamos endeudados si es que uno no se dirige, no se acerca a los pies de Cristo sin pedir perdón por nuestros pecados. Entonces uno está en deuda. En caso de impago, el deudor va a prisión. Así que por nuestro pecado nos volvemos culpables y estamos expuestos a la ira del Señor. Estamos expuestos a la maldición de Dios. Así que, queridos hermanos, el pecado es la peor deuda que hemos de cometer. ¿Por qué? Porque está en contra de un Dios santo. Porque está contra una majestad infinita. El pecado agrava a Dios y por lo tanto, hermanos, es una ofensa delante del Señor. De hecho, la palabra nos dice: perdónanos nuestras deudas. No es una sola, sino muchas. Hemos cometido muchos pecados. No es uno solo, sino muchos pecados. No es una sola deuda, sino una deuda multiplicada. Si nos damos cuenta, estas palabras están en plural: nuestras deudas. Tenemos deuda sobre deuda. Innumerables males me han rodeado, dijo el salmista en el Salmo 140, versículo 12. No podemos imaginar cuánto debemos al Señor. Tenemos que reconocer, queridos hermanos, que hemos pecado contra el Señor. Hemos pecado y por lo tanto en nuestras oraciones tenemos que confesar nuestros pecados. Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19, el autor de Proverbios nos da una lista en que hemos fallado. La palabra dice, Proverbios 6, 16 al 19: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Ahora sí, hermanos, nos damos cuenta entonces de que sí, hemos pecado contra el Señor. El deudor puede decir que no le debe nada, pero no se puede negar la deuda del pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos hacemos mentirosos. Así dice la palabra. El apóstol Juan lo ha dicho, inspirado por el Espíritu Santo. Así que no podemos escondernos. Hemos pecado contra el Señor. No podemos huir de Dios. Sabe dónde encontrar a todos sus deudores. Dice el salmista: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré en tu presencia? Me subo al cielo, ahí estás tú. Me escondo desde lo más profundo del mar, allí estás tú. Vendrá el día en que Dios pedirá cuentas a sus deudores. Así que cada uno dará cuenta de sí mismo delante del Señor. Recuerda entonces que no puedes escaparte de las manos del Señor. Así que dirígete entonces al Señor y confiesa tus pecados.
Cuando usted esté meditando en la santidad del Señor, entonces piense en sus pecados. Piensa de que hay una desobediencia en tu vida. Vea el contraste, vea lo horrible. Venga entonces y pide perdón humillado delante del Señor. Que nos humillemos delante de su majestad. Haz conciencia de tu pecado. Examínate y ven en arrepentimiento delante del Señor. Dile al Señor que verdaderamente estás arrepentido. Las confesiones tienen nombre. Los pecados tienen nombre. Derrama de modo sincero el alma ante Dios. Derrama tu alma ante el Señor, confiesa tus pecados. ¿En qué has fallado? El Señor sabe de nuestras vidas. Hermanos, tenemos que entender lo que el Señor nos está enseñando en este versículo tan corto pero significativo para cada uno de nosotros, pero también para aquellos que no se han arrepentido de sus pecados. La sinceridad es una gracia que forma parte de todas las demás que Dios nos da y de todas las actividades del cristiano. Hermanos, clamemos pues al Señor. Tenemos que clamar pidiendo misericordia. El salmista dijo: a Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66, versículo 17 y 18. Así que confiesa tus pecados. La confesión es muy importante en las oraciones que uno hace delante del Señor. La confesión es importante. Confesemos pues nuestras deudas. Reconozcamos que estamos atrasados con Dios y merecemos que Él nos haga cumplir la ley y nos arroje a la prisión del infierno. Eso pasará si uno no reconoce sus pecados. Por la confesión damos gloria a Dios. Por la confesión estamos reconociendo la santidad de Dios en nuestra vida. Uno no se acerca al Señor pidiendo inmediatamente sus peticiones, el pan cotidiano, sino debes conocer, como lo habíamos dicho anteriormente en nuestro estudio, esta frase que dice: santificado sea tu nombre. Señor, tú eres santo. Y por lo tanto, inmediatamente confiesa tus pecados. Si confesamos nuestros pecados, dice la palabra, Él es justo y fiel para limpiarnos de todas nuestras maldades. Cuando uno se arrepiente verdaderamente, el Señor puede perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todas nuestras maldades. Así que, queridos hermanos, confiesa la deuda, confiesa tus pecados y Dios puede perdonar tus pecados. Dios es el único que puede borrar tus pecados. El salmista dijo: confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la iniquidad de mi pecado. Aquí hay una seguridad del perdón. El Señor es bueno, el Señor es misericordioso. Así que, hermanos, tenemos que arrepentirnos. En arrepentimiento hay 3 ingredientes principales, todos los cuales deben ser antes del perdón. 1, contrición.
En arrepentimiento debe haber contrición. Segundo, debe haber confesión. Y tercero, conversión. Son tres cosas que debemos tener en mente cuando uno peca, que de hecho todos los días, queridos hermanos, luchamos, estamos batallando y pecamos contra el Señor. Pero en arrepentimiento debemos entender tres cosas: contrición, confesión y conversión. Mediante este arrepentimiento, un pecador movido no solo por la visión y sentimiento del peligro, sino también por la inmundicia y odiosidad de sus pecados. Tenemos que reconocer, hermanos, que sí hemos desobedecido los mandatos del Señor. Al comprender la misericordia de Dios en Cristo para con los arrepentidos, se entristece a causa de sus pecados y los aborrece de tal modo que renuncia a todos ellos y se vuelva hacia Dios. Hermanos, nosotros que sí conocemos la palabra, tenemos que confesar nuestros pecados. Cada vez que usted se acueste, cada noche que el Señor te permita descansar, recuerda orarle al Señor. También recuerda confesar tus pecados. No vaya a ser, queridos hermanos y amigos, a todos ustedes que me están escuchando, no vaya a ser que a medianoche te pegue un temblor de 9.5 o que te pegue un rayo sin haber confesado tus pecados, sin haber creído en Cristo Jesús. ¿A dónde te irás? Nos damos cuenta entonces, hermanos, que el pan cotidiano no es importante en nuestra vida como seres humanos. Claro que sí lo es, pero aún es más importante reconocer nuestra condición, pedir perdón por nuestros pecados y creer en Cristo Jesús. Queridos hermanos, la palabra dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermanos, ya para ir terminando, después de haber estudiado este pasaje, esta primera parte, quiero dar algunos ejemplos de cómo orar, de cómo confesar nuestros pecados. Sabemos, ¿verdad?, que estamos aprendiendo, la palabra nos enseña cómo presentarnos al Señor, cómo orar, cómo tener comunión con Él. Ya que tenemos una idea de la palabra del Señor, ahora, ¿cómo tenemos entonces que orar? ¿Cómo confesar nuestros pecados? Un ejemplo sería: Señor, estoy delante de ti, estoy en tu presencia, reconozco que tú eres santo y por lo tanto, Señor, yo soy un pecador, he pecado contra ti, te ruego que perdones mis pecados. Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia, ten piedad, porque he pecado contra ti. No he sido bueno delante de ti, soy un vil pecador. Perdona mis pecados. Puedes orar, hermanos, de esa manera. También la palabra de Dios nos enseña cómo orar. Por ejemplo, el Salmo 51, que es muy conocido, por cierto, que es el arrepentimiento del salmista, dice así, Salmo 51, 1 al 19: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ahí podemos ver, hermanos, un claro ejemplo de una oración de confesión de pecados.
Salmo 32, 5 al 6 dice: contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Esconde tu rostro de mis pecados y borra de mis maldades. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará a mi lengua tu justicia. Aquí encontramos una hermosa oración. El salmista está reconociendo su pecado. Así que, hermanos, yo le animo entonces que sigamos en comunión con nuestro Dios. Si usted está aprendiendo a orar, le animo que sigue adelante, confiesa tus pecados. Le invito a que lea el Salmo 51, el Salmo 32 y otros pasajes, hermanos, que no lo tengo aquí, pero es importante, hermanos, entender que en este versículo 12, pedirle al Señor que perdone nuestras deudas, que perdone nuestros pecados. Así que, amados hermanos, este es el breve estudio que hemos estudiado hoy, y para el próximo domingo, si Dios quiere, vamos a continuar con la segunda parte de nuestro estudio. Damos gracias a Dios. Hasta aquí lo vamos a dejar, y que Dios bendiga sus vidas. Saludos y bendiciones.